traes un poco que está bueno charlarlo. Nosotros veníamos comentándolo un poco previamente, esto de construir nuestra psiquis. Cuando vos planteás este título, más la introducción teórica un poco que hiciste, lo veo como regar una plantita, como que la psiquis también se tiene que elaborar, también se tiene que cuidar. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué nos quiere decir esto? Bien, va por ahí porque nosotros somos a partir de un otro, ¿no? Sí. Porque nosotros nacemos y hay un otro, ese otro, el psicoanálisis lo nombra con otro con mayúscula, ¿no? En la teoría de Lacan, si alguien se ha acercado a la lectura o ha visto algún documento, algún escrito, van a encontrar que hay un otro con minúscula y un otro con mayúscula. En este otro con mayúscula entra la cultura, la familia, todo el contexto donde ese sujeto empieza a crecer, empieza a constituirse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño nace, en este nacimiento, pensemos al psiquismo como un lienzo en blanco. Bien. Un lienzo en blanco en el cual, sobre ese psiquismo, sobre ese lienzo, se van a empezar a dar, ¿no?, pinceladas de distintos tipos. Y en función de esas pinceladas, es como cuáles van a ser las bases o cómo van a ser las bases de ese psiquismo, de esa constitución. Porque después, de acuerdo a esas bases, vamos a tener psiquismos más frágiles, ¿no?, que pueden dar origen a alguna patología, algún trastorno, o otros psiquismos más fortalecidos, ¿no? Que esto no significa que no vayan a haber problemas, que no vayan a haber frustraciones, sino que es posible, ¿no?, atravesarlas, afrontarlas, ir viendo, ¿no?, cómo vas sorteando esos problemas que te va tocando en la vida. Es cómo te posicionás frente a esos problemas y a la vida misma, ¿sí? Es muy importante la constitución. ¿Para qué? Porque en función en este lienzo en blanco, nosotros podemos tener límites, o estas pinceladas pueden ser pensadas como límites, como también pueden ser pensadas con caricias, con abrazos, con contención. En la constitución subjetiva tenemos dos funciones muy importantes, que es la función materna y la función paterna, ¿sí? Cuando hablamos de funciones en psicoanálisis, no hablamos de quiénes encarnan esas funciones, no, sino que estén presentes, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo te digo función paterna y función materna, quizás en tu psiquismo se te representa un padre o una madre. Bueno, ¿yo qué te vengo a decir? Yo no, por favor, el psicoanálisis, ¿qué viene a decir? Que en realidad puede haber función materna y función paterna con una abuela y una madre. Sí. Que puede haber función materna y función paterna con un tío y una tía, ¿sí? Porque no va por quien encarne, o sea, no tiene que necesariamente ser sincrónico la función con el lugar biológico de esa persona, sino lo importante es que esté esta función, ¿sí? La función paterna, ¿por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar por la función de corte, la función que pone límites, la función que va encuadrando, ¿no?, a este psiquismo. ¿Por qué? ¿A quién hay que encuadrar? ¿A quién hay que limitar? A la función materna. ¿Por qué? Porque la función materna es, en esta metáfora de regar la plantita, sería como el agua, ¿no? Viste que hay una frase una frase medio meme que dice: y de tanto regar la plantita entendí que dar de más tampoco está bueno porque se ahogó la plantita. Bueno, vamos a seguir con esa metáfora que vos traes y para poder visualizar esta constitución. La función materna es puro amor, es quien viene, te libidiniza el cuerpo, ese cuerpo del bebé que tiene que estar acariciado, tiene que estar mirado, tiene que estar hablado, ¿sí? De esa forma se va activando la libido en ese bebé.
¿sí? En esto de que somos a partir de un otro, tiene que ver con esto. Bueno, depende de cómo me hablaron, de cómo me acariciaron, de cómo me nombraron y de cómo también fueron limitando eso. Bueno, van a dar origen también a mis características subjetivas y a mis formas de vincularme, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es tan importante conocer de dónde venimos. Permiso. Pase. Me parece muy interesante y muy bonito lo que decís, porque es tan natural que nosotros no podemos de chicos, de bebés, eximirnos o que nos eximan de eso mismo que nos inyectan, ¿no? De esa, que vos mencionás esto como la creación, o que empieza a aparecer la parte del líbido. ¿Me explico? O sea, con esto quiero decir que no es que nosotros nacemos, o sea, si nacemos y no se nos atribuye este cariño, estas caricias, esto que nosotros vamos absorbiendo, posiblemente en el futuro, en el desarrollo de esa persona, no existan cosas o existan otras que no estén muy buenas. Tal cual. Bueno, mira, te lo voy a comentar con una investigación que se hizo hace muchísimos años atrás en un hogar de niños, en un instituto. Se hizo una investigación en qué consistía. Bebés que estaban en sus cunitas, ¿no? Tenían sus necesidades básicas cubiertas, entiéndase por ellas, las niñeras que venían le cambiaban el pañal, le daban la mamadera, los alimentaban, los dormían y ahí se acabaron las necesidades básicas. ¿Estaban cubiertas? Sí, estaban cubiertas, no les faltaba ni la comida, ni que les cambiaran el pañal, ni las horas de sueño. Lo que les faltaba era el amor, las caricias, la mirada distinta. El arrope. El arrope, que alojen a esos bebés. Lamentablemente, ¿qué terminaba pasando? Estos bebés entraban en depresión. La depresión de los bebés se llama marasmo. Y se empezaban a entumecer. Se empezaban a rigidizar. Hasta que algunos, en el peor de los casos, fallecían. Otros, bueno, cuando empezaban a detectar esto, trataban, ¿no?, de salir a ver qué pasaba, a ver cómo podían mejorar, ¿no?, la calidad de vida de esos bebés, porque estaban observando que eso influía en su constitución subjetiva, ¿no? Bueno, entonces tiene que ver ambas funciones, tienen que estar operativas estas funciones, pero tienen que estar ambas para que, bueno, se pueda regular, se pueda instalar la ley, ¿no? Va a decir el psicoanálisis de lo que es posible y lo que no. Entonces, bueno, pero para que todo eso tenga lugar, primero se tiene que activar esta energía libidinal en el bebé. ¿Cómo se activa? Alojándolo, dándole un lugar de importancia, un lugar especial, un lugar esperado, ¿no? A ese bebé. Es la forma de activar la libido. Y que, bueno, también es lo que eso le va a permitir hacer lazo, ese lazo materno entre el niño, materno, en el mejor de los casos, la madre o quien cumpliera esa función. ¿Sí? Por eso después, en grandes rasgos, esta constitución subjetiva se vuelve a actualizar en el Edipo como que se termina de afianzar, ¿no? Porque, bueno, también hay otros autores psicoanalistas como Melanie Klein que hablan de esta constitución subjetiva en la relación madre-hijo o en la relación materna con el bebé. Entonces, bueno, eso va... ¿Cómo es eso? Contanos un poquitito. Puede ser lo de Edipo, que hay mucha gente que lo conocemos como otro no, o esta relación de constitución subjetiva entre una madre y un hijo. Es un Edipo temprano, si se quiere, Sí. porque al fin y al cabo el Edipo que viene a mostrar una relación de amor. En un primer momento es una relación más dual, ¿no?, entre el cuidador o cuidadora que está
24/7, por decirlo literal, porque bueno, al principio con un bebé es así. Entonces, bueno, en esa constitución es, como bien dije recién, es dual y tiene que ver, se da todo un desarrollo de distintos mecanismos que se empiezan a establecer cómo se vincula esa madre con ese niño o ese cuidador con ese niño. Entonces, bueno, después eso, en lo técnico, por ejemplo, es bastante complejo. Al principio, el bebé quiere devorar a esa mamá, quiere que sea como quiere que sea de él. Uh-huh. O también la mamá lo ve como una prolongación de ella, por eso es necesario la función de corte, ¿sí? Algo que ordene a esa fusión que se está produciendo. ¿Cuándo se produce el corte o cómo se puede llegar a producir? Está buena la pregunta. El corte empezaría con el Edipo. ¿Por qué? Porque el primer tiempo del Edipo es también una relación dual, ¿no? Que podría pensarse que es más de lo mismo que esta que se instala en un primer momento. Pero es natural biológico. Es natural biológico en un momento, pero también en lo real es hasta cortar el cordón. Bien. Hasta, o sea, tiene una parte biológica, concreta, real. La del cordón. Perfecto. Que después eso es lo que, un poco más avanzada la edad del niño, hay que empezarlo a simbolizar. Uh-huh. Que la capacidad de simbolizar es lo que nos permite desarrollar el psiquismo, adquirir niveles de pensamiento más abstractos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay trastornos o hay algunas estructuras que no entienden de metáfora y van a lo concreto. Pero el corte por ahí tiene que ver un poco con la naturaleza misma esta de, por ejemplo, ya la mamá deja de amamantarlo al nene, entonces, y con la independencia, si me ocurre, ¿no? El nene ya se empieza a independizar, a tomar la mamadera, o el niño a tomar la leche en la taza, entonces ya me voy desprendiendo un poco de mi mamá. Exactamente. Pero sigue habiendo un fuerte vínculo. Tal cual. Bueno, esos cortes, ¿no? Esos pequeños cortes tienen que ser anticipados al niño o a la niña. Y también van acompañados con estos procesos de evolución del psiquismo. Esta pregunta que vos me hacías al principio, bueno, esto del corte, en el Edipo se ve muy bien. Por ahí a veces el varón quiere estar con su mamá y la quiere para él, pero en realidad la mamá no está con él, sino que está con el papá. Entonces, bueno, vos a la cama no venís a dormir, vos tenés tu habitación. Bueno, todas esas indicaciones empiezan a internalizarse, que no es lineal para nada. O sea, es un subir y bajar escaleras. Uh-huh. Entonces, bueno, pero son necesarias porque esas indicaciones, esas intervenciones son más de lo mismo, de este corte, que es necesario para que después, miren lo que va a decantar esto. Después de transitar el Edipo, eso después se reactualiza en la adolescencia y después es lo que también te va a posibilitar mirar hacia afuera para buscar vos a una pareja. Uh-huh. O a un vínculo, ¿sí? Es lo que favorece la exogamia, ¿sí? Tenemos después esto también un poquitito más de eso, a ver. Hay familias que generalmente pueden tener funcionamientos endogámicos o exogámicos. Bien. Los endogámicos son familias que favorecen como es todo hacia adentro, ¿viste? No sé si por ahí les ha pasado de tener amigos, tener amigas que, no sé, no se van, la familia los invita a ella o a él y a su pareja de irse de vacaciones. Uh-huh. Qué sé yo, ellos no pudieron, no quisieron, ya tenían otros planes y les dicen, no vamos a poder. Y la familia sí. Se enoja, se ofende, ¿cómo no van a querer venir con nosotros? Si tu hermana con el marido vienen y ustedes no. Bueno, en buena hora también, porque favorece esto de la exogamia, ¿no? De ir hacia afuera, de una salida hacia afuera, porque bueno, culturalmente no está bueno quedarse. No, hay que adentro. salir. Hay que salir. Hay que salir, hay que cortar el cordón. Bueno, hay que volar, los hijos no son de uno, son bien. De la vida. Digo, porque si no también ahí entramos en otro terreno bastante complejo de ¿para qué tengo un hijo?
O sea, ¿para qué tengo un hijo? ¿Para que venga a realizar los deseos, los proyectos y todo lo En el que yo mismo no núcleo. hice? ¿O quiero tener un hijo para la vida, para criarlo, para desafiarme en ese lugar y bueno, y darle herramientas para la vida? Claro. Entonces, bueno, ahí hay que... Ese es otro terreno bastante Bien, complejo también. Sí, sí. Bueno, pero esto que vos mencionabas de la relación y el vínculo madre-hijo, que no sé si también puede ser madre-hija. Sí, ese es otro temón, porque bueno, la relación madre-hija es mucho más compleja mira. que madre-hijo. De hecho, Lacan, en uno de sus seminarios, nombra a la relación madre-hija o al deseo de la madre como la boca de cocodrilo. ¿Por qué? Porque esto que hablábamos recién en la metáfora del agua con la planta, Sí. este agua que no para, que Sí. es compulsiva. Bueno, ¿quién la encuadra? ¿Quién le da cortes? ¿Quién le pone límites? La función paterna. En la metáfora que usa Lacan con la boca de cocodrilo, él dice que la función materna es esa boca de cocodrilo que quien evita que no se cierre es un palo que viene a ser de límite, Sí. que viene a ser, bueno, esto de la función paterna. Bueno, también Lacan incorpora el concepto de falo como lo puesto en valor. Digo, hay un montón de cuestiones que se ponen en juego para que esa boca de cocodrilo no se cierre. En esto de lo puesto en valor, por ejemplo, bueno, esto, que vaya hacia afuera, de que sea una persona que tenga su vida, ¿no? Que sea la vida, una prolongación de la vida de esa madre o de ese deseo voraz. Porque generalmente el deseo de la madre, o el deseo de la madre como concepto, ¿no? O la función materna, si no tiene algo que la acote, que la limite, bueno, es como el agua con la plantita, termina ahogando a ese bebé, a ese niño. O si no está ese palo que evite que esa boca se cierra y el bebé se lo traga. Por eso, en este seminario, Lacan habla del estrago materno. El estrago tiene una doble acepción, si la buscamos en el diccionario. Por un lado, es aquello que causa devastamiento, que arrasa. Por ejemplo, no sé, tal tsunami causó estragos en tal lado, o tal terremoto causó... Bueno, pero también causa fascinación. Entonces es como esa dualidad que depende quién acompañe a esa función materna, es como para dónde va a ir virando, ¿no? Si es para esto posible o para algo más destructivo. Me quedó en la cabeza picando esto de, hablábamos, la relación tipo Edipo entre madre e hijo, que es necesario exogamia para que el adulto, por ejemplo, un chico de 18, 20, 23 años, pueda buscar, por ejemplo, una relación sexoafectiva fuera de ese vínculo con la madre. ¿Por qué es necesario? ¿Qué pasaría si no ocurriera eso? O sea, puede ser que si el vínculo, ese Edipo es muy fuerte, el chico termine buscando a una chica, en este caso, una relación heterogénea, que el hombre busque a una mujer idéntica a su madre. En realidad van por caminos distintos. En Sí. realidad, facilitar una salida exogámica o endogámica sin llegar a la patología, ¿no? Te va a dar mayores o menores posibilidades. Porque o te hace un poco más libre o un poco menos libre. Porque las decisiones que vos después vayas a tomar van a tener un costo, y quizás ese costo no vas a tomar la decisión por lo que vos quieras, sino por el mandato, para no decepcionar a ese otro. Entonces, bueno, por eso también es desde qué lugar el otro te trae al mundo. Claro. Eso por un lado, en cuanto, sin caer en la patología, ¿no? En esto de exogamia, endogamia. También son posiciones, digo, hay cuestiones, por ejemplo, en situaciones de consumo, de violencia, donde la vida de un hijo o una hija puede estar en riesgo y es necesario meterse. O sea, si vamos a la posición endogámica, por ejemplo, y bueno, sí, hay que meterse, no hay que dejarlo, hay que dejar todo.
Pero en el sin patologizar, por ahí te lleva a lugares donde uno se atrapa un poco más a la hora de tomar una decisión por uno mismo y que no la termina de tomar porque hay mucha expectativa y mucho ruido. Pienso. Mucho ruido del otro, ¿no? De qué va a pensar, qué va a hacer, lo voy a defraudar, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta, perdón, tuve un lapsus. No me acuerdo. Somos dos. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno. Pero me he quedado muy compenetrada con la columna. Gracias, queridísima. Por favor, un placer. En breve va a tener la gente disponible todas las columnas en YouTube. Hermoso. Así que me encanta para que, mientras se hacen una comidita o se toman un vinito, se escuchan estas columnas de la Juli que están chiche bombón. Queridísima de mi corazón, gracias por venir. Gracias a usted.